Cabeza y cuello AYO. Fije la placa base a la camilla. El dispositivo de fijación para fijar la placa base a la camilla depende del tipo de camilla. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. La placa base dispone de una serie de ranuras que permiten fijar la máscara de inmovilización. La placa también dispone de marcas de color para ayudar a colocar los varios juegos de cojines AYO. La placa base también ha sido equipada con una serie de orificios para albergar los pernos de posicionamiento. El juego de soporte de la cabeza se presenta en 6 modelos. Los modelos 1 y 2 son soportes de cabeza estándares aptos para el 85% de la población occidental de pacientes. El soporte 2 difiere del soporte 1 de cabeza porque no tiene aletas ni soportes laterales. Los soportes de cabeza 3 y 4 son los modelos pediátricos estándares. Y por último, los soportes de cabeza 5 y 6 son tan grandes como los soportes 1 y 2, aunque ligeramente más cortos en la sección del cuello que los modelos 1 y 2. Se usan para los pacientes cuya cabeza se encuentra más cerca de los hombros sin que el cuello esté claramente diferenciado. Para subir la posición de la cabeza o para situar la cabeza en flexión o en hiperextensión pueden usarse bloques o cuñas. Hay 2 bloques, uno de 2 centímetros de grosor y otro de 4 centímetros de grosor. También hay 2 cuñas, una con un ángulo de 9 grados y otra con un ángulo de 18 grados. Para aumentar el confort del paciente, puede colocarse un acolchado suelto, suave y delgado sobre la placa base. Los soportes de cabeza se colocan sobre la placa base presionando los pernos situados bajo el soporte de la cabeza hacia los orificios correspondientes. Para cambiar la posición de la cabeza, use los bloques y las cuñas colocándolos entre la placa base y el soporte de cabeza. Las piernas del paciente se sostienen usando el juego de posicionamiento de rodilla y pierna. Este juego de cojines grises comprende un cojín base plano con una escala graduada impresa en un costado. Encima de este cojín pueden colocarse otros elementos del juego. Todos llevan la marca A o B en posiciones opuestas para que siempre puedan posicionarse de forma idéntica para un paciente dado. La unidad también incluye un cojín elevador y una cuña que permite encontrar la posición óptima de la pierna del paciente. Los 3 cojines superiores del juego se ajustan todos entre sí con el mismo conjunto de pernos y orificios. Para garantizar la precisión del tratamiento, puede usarse la máscara para cabeza o para cabeza y cuello. Estas máscaras están disponibles en diferentes tamaños y formas y se encuentran en nuestro sitio web. También encontrará videos de instrucciones que le ilustrarán sobre cómo usar estas máscaras. Posicionador AYO de mama en Decúbito Prono. El juego para mama en Decúbito Prono se basa en un cojín caudal y craneal con un espacio en medio. Coloque primero el cojín craneal en su posición, localizando los pernos bajo el cojín en la placa base. A continuación, coloque el cojín caudal en su posición. Las líneas amarillas situadas sobre la placa base le ayudarán a encontrar la ubicación correcta de estos cojines. Coloque la placa de puente, que consiste en una placa de carbón laminado cubierta con un cojín, situada entre los cojines craneal y caudal. Coloque la cuña contralateral de espuma suave para evitar que el tejido sano del lado contralateral del tórax y la caja torácica penetren en el túnel. El soporte de la cabeza ya está suficientemente elevado, pero para la mayoría de las mujeres hay que colocar otro bloque en posición para mantener la cabeza en una posición cómoda. Dependiendo del tamaño de la mama a tratar, podrán colocarse cojines de ajuste bajo el cojín base. Esto evitará que la mama entre en contacto con la placa base. Coloque en su posición los cojines grises del juego de posicionamiento de la rodilla y la pierna para mantener los ángulos. Coloque la placa de puente de modo que el espacio hueco se sitúe en el lado de la mama a tratar. Antes de que el paciente se tumbe,
Ajuste el tamaño del soporte de cabeza de forma que la barbilla y el puente nasal del paciente queden ajustados en el soporte de cabeza. Para aumentar la precisión del tratamiento, podrá usarse una máscara termoplástica. Esta máscara se sujeta con clips a los canales de la placa base del soporte de cabeza en los surcos anchos situados justo por detrás del túnel entre los dos cojines base. Fije los clips de la máscara usando los bloques azules EVA. Asegúrese de que la máscara se ajusta cómodamente en torno a los hombros del paciente. Posicionador AIO de mama y pulmones. Este juego se basa siempre en un cojín de ángulo cero que se coloca sobre la placa base, localizando los pernos verdes situados en la parte inferior del cojín. Hay líneas azules en la placa base para ayudar al posicionamiento del cojín. A continuación, fije el cojín base gris del juego de posicionamiento de la rodilla y la pierna al cojín de ángulo cero. Ajuste entonces los otros elementos del juego de posicionamiento de la rodilla y la pierna. Usando las cintas medidoras en los lados A y B, se puede garantizar que estos elementos queden siempre colocados en la misma posición para el mismo paciente. Después de esto, se colocan las cuñas sobre el cojín de ángulo cero. Las cuñas presentan un ángulo de 5, 10 o 15 grados. Para permitir el uso de máscaras torácicas, habrá que fijar la placa base secundaria a la cuña. El soporte de cabeza también puede fijarse a esta placa base del mismo modo. Para apoyar los brazos cómodamente, podrá fijarse a la cuña uno de los dos soportes de brazos. Pueden usarse varios agarres, pero para colocarlos en su lugar, primero deberá poner a punto el elemento base del juego de agarres sobre la placa base. La unidad base dispone de clavijas que se ajustan con precisión en los orificios del lado craneal de la placa base. Estos se ajustan a su vez firmemente al bloque mediante los dos tornillos. Las barras de sujeción pueden ajustarse ahora en los orificios del bloque de soporte. Las barras de sujeción tienen grabada una serie de números para poder determinar la posición de los otros elementos del juego, tales como el asa horizontal o el asa sobresaliente. Empuje el asa horizontal sobre los dos vástagos verticales hasta la altura deseada y fíjela en esa posición con el pasador deslizante. Para colocar en su lugar el asa sobresaliente, hay que colocar un poste de apoyo en uno de los orificios laterales del bloque base y otro en el orificio medio. El cojín de ángulo cero y las cuñas siempre pueden ensancharse usando las piezas laterales si la anatomía del paciente lo requiere. Pueden prepararse máscaras torácicas especiales sobre el paciente para aumentar la precisión del tratamiento. Para preparar estas máscaras, en primer lugar se pedirá al paciente que coloque los brazos a los lados del cuerpo y se retirará el reposabrazos. Esto facilita el acceso a los surcos de la placa base secundaria. Coloque la pieza precortada de forma que la parte superior cubra la barbilla. Fije los cierres superiores en los surcos de la base secundaria usando los bloques azules EVA. Vuelva a colocar los reposabrazos y los brazos sobre ellos. Coloque los otros clips de la máscara en las ranuras correspondientes y coloque los bloques azules EVA. Esto permite elaborar las máscaras torácicas de 4 puntos, de 5 puntos asimétricas y de 6 puntos. Posicionamiento AIO de vientre y pelvis. El posicionador AIO de vientre y pelvis se usa normalmente con los pacientes en posición de decúbito prono. Para usarlo, primero es necesario colocar la placa base AIO de modo que sobresalga de la camilla para dejar espacio para las dos asas. A continuación, fije las dos asas a la placa base AIO. En primer lugar, coloque los tornillos del asa en los orificios marcados como B y D en la placa base. A continuación, atornille el asa a la rosca por debajo.
Acto seguido, ajuste el cojín del posicionador de vientre en su posición. Hay líneas verdes en la placa base IO para ayudar a colocar el cojín en su posición. El mismo cojín va equipado con una serie de pernos que se ajustan en los orificios de la placa base. El cojín base puede ensancharse ligeramente usando dos soportes laterales si la anatomía del paciente lo requiere. El orificio mayor del cojín puede ajustarse usando una de las tres piezas de encaje posibles. La pieza de encaje que se use dependerá de la anatomía del paciente. Coloque el soporte de cabeza para la comodidad del paciente sobre el cojín base. A continuación, fije los dos cojines grises para que sostengan los tobillos sobre el cojín base verde. Ahora podrá ajustarse el separador de piernas a la placa base usando el agujero menor del cojín base, aunque recomendamos que esto se haga solo cuando el paciente se haya tumbado sobre el cojín. Fije el separador de piernas a la placa base girando el asa un cuarto de giro. El separador de piernas puede colocarse en una segunda posición girando los 180 grados. El paciente puede colocarse ahora en el posicionador de vientre IO. Ajuste la posición del paciente hasta que esté tumbado sobre el cojín y asegúrese de que la parte inferior del abdomen del paciente reposa sobre el borde caudal del encaje del vientre. Cuando el separador de piernas se encuentre en su posición, podrá aplicarse al paciente la máscara Pelvicast de 6 puntos. Extienda una máscara caliente precortada sobre la región pélvica del paciente e introduzca los clips en las aberturas correspondientes en la placa base. Fije los clips en las ranuras usando los bloques azules EVA. El posicionador de vientre también puede usarse para tratar pacientes en decúbito supino. En este caso, use la pieza de encaje entera. La cabeza se sostiene mediante un soporte de cabeza normal sin aletas de cuello sobre un bloque de 40 milímetros de espesor. Cuando el paciente haya sido colocado en su posición y se haya aplicado el separador de piernas, podrá colocarse una máscara Pelvicast para aumentar la precisión del tratamiento del paciente.